Millonario se pierde al encontrar a mendigo negro que revela secretos que cambian todo. Alejandro caminaba sin rumbo entre la lluvia fría que empapaba las calles oscuras de la ciudad. A su alrededor, los neones parpadeaban como ojos cansados y el ruido metálico del tránsito aplastaba cualquier pensamiento que quisiera escaparse. Su abrigo caro no podía protegerlo del vacío que sentía por dentro. La presión de ser el hijo del magnate parecía una jaula, una prisión con paredes de oro. Y esa noche la opresión era insoportable. Todo brillaba por fuera, pero adentro su corazón latía lento, como si estuviera ahogado bajo un peso imposible. Entonces, en medio del caos y el gris de la noche, sus ojos se cruzaron con alguien que parecía salido de otro mundo. Un hombre viejo, de piel tan negra que absorbía la poca luz, con ojos profundos como un abismo, miraba fijo desde una esquina rota. Samuel, un mendigo con un andar tranquilo pero lleno de misterio, se acercó sin prisa. Su ropa, R. Samuel le habló de secretos enterrados, relatos que ni su familia mencionaría. Mencionó nombres y fechas que desenterraron fantasmas guardados bajo capas de mentiras. Destapó un legado olvidado, una herencia prohibida que amenazaba con destruir no solo la fortuna, sino la identidad de Alejandro. La furia de la lluvia golpeaba fuerte, y en esa esquina el mundo pareció detenerse. Las sombras se alargaron y un frío mortal lo recorrió todo. La gente pasaba indiferente. Pero Alejandro sentía como algo oscuro comenzaba a moverse en las calles. Figuras sin rostro, susurros que se colaban por las grietas entre edificios. El mendigo habló con un brillo en la mirada que encendió una chispa de miedo y esperanza a la vez. Antes de que Alejandro pudiera procesar el golpe, una sombra apareció en la distancia. Un grupo de desconocidos, con ojos duros y sin excusas, buscaba a Samuel, desesperadamente. El mendigo lo miró y de repente esa vieja figura se transformó en la clave de todo: la vida. ¿Quién era en realidad? ¿Qué monstruos dormían en su linaje? El miedo se le clavó en el pecho como un puñal helado. Su mano tembló mientras sostenía la mirada fija de Samuel, buscando una respuesta que aún no podía comprender. La lluvia cesó por un instante. El silencio pesó toneladas. Y entonces, un detalle quedó flotando en el aire como un veneno frío. Un antiguo símbolo tatuado en la muñeca del mendigo, el mismo que el padre de Alejandro escondía en su oficina. El secreto de la familia, el dolor del pasado, la sombra que podría destruirlo todo. Todo estaba aquí, en esa esquina, bajo la lluvia de una noche interminable. Alejandro se quedó solo, pero con la certeza de que nada sería igual. La verdad vino envuelta en miedo, y el futuro se volvió un abismo oscuro. ¿Podrá enfrentar esa carga o desaparecerá bajo el peso de sus propias mentiras? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro se quedó solo, el eco de las palabras de Samuel resonando en su mente. La oscuridad de la noche parecía cada vez más opresiva. Su corazón golpeaba con fuerza, como un tambor de guerra. ¿Qué voy a hacer?, se preguntó. Pero ni la lluvia ni la multitud apresurada podían ahogar su inquietud. De repente, en medio de su confusión,
Un grito desgarrador fracturó el aire, un sonido que lo hizo volver la mirada. Era un hombre del grupo que buscaba a Samuel. Se acercaba con paso rápido y la rabia reflejada en su rostro. Alejandro sintió cómo su respiración se aceleraba. «¿Qué está pasando?», pensó, mientras la tensión se acumulaba en su pecho. La figura del hombre se hizo más visible. Era alto, con una chaqueta de cuero y una mirada que ardía. «No dejes que se escape», gritó, mientras empujaba a la multitud que se apartaba con miedo. Su voz resonó con una autoridad que paralizaba. Samuel, ahora más que un mendigo, era el objetivo de una cacería. Alejandro sintió un frío que le recorrió la espalda como un zapato mojado. «¿Por qué lo buscan?», preguntó Alejandro, casi sin darse cuenta. El hombre se detuvo frente a él, su mirada fija, escaneando a Alejandro como si lo reconociera. «Tú no entiendes, chico. Samuel tiene lo que necesitamos. El secreto que tu padre quiere ocultar a toda costa», respondió. Y cada palabra golpeó a Alejandro como balas. «Tú no sabes quién eres. No estás preparado». Las palabras se quedaron flotando en el aire. «¿Qué sabes de mi padre?», Alejandro apenas pudo preguntar. Pero el hombre solo rió, un sonido cruel que lo dejó helado. Era un juego más grande del que había imaginado. La lluvia volvió con fuerza, y en un instante todo se volvió caos. Gente corriendo, gritos y sollozos. Alejandro no sabía si huir o quedarse. Su mente giraba como una brújula desorientada. El mismo símbolo en la muñeca de Samuel le volteaba el estómago. ¿Era eso lo que su padre escondía? Sin previo aviso, un tercer personaje emergió de la multitud. Una mujer. Tenía una expresión de desesperación, de angustia. Su rostro pálido marcaba la preocupación. «¡Alejandro! ¡No! ¡Detente!», gritó, y su mirada de súplica lo atravesó. Cuando se acercó más, reconoció sus rasgos. «Soy tu hermana, y no tienes idea de lo que estás a punto de descubrir». La revelación lo dejó paralizado. Su hermana, a quien creía perdida, se había presentado en este momento. «No, no puede ser», murmuró Alejandro, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Los secretos no solo eran sobre su padre, eran sobre su propia existencia. «Lo que hace este hombre es peligroso», continuó ella con urgencia. «Tú no conoces a este grupo, ni a lo que están dispuestos a hacer para conseguir lo que quieren». En ese instante, el hombre de la chaqueta de cuero se giró. Sus ojos destilaban rabia. «No deberías haber venido, hermana. Tu tiempo se acabó». El miedo llenó el aire. Alejandro, atrapado entre la verdad y el caos, sintió una presión aplastante. La lluvia arremetía sobre él, cada gota como un recordatorio de la tormenta que había desatado. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz temblando. Pero antes de que alguien respondiera, un estruendo retumbó en el horizonte. Una explosión a lo lejos lanzó escombros al aire, y las luces a su alrededor parpadearon. La multitud retrocedió. Gritos y pánico llenaron las calles. Alejandro se encontró en medio de una pesadilla. La lluvia arrastraba secretos y mentiras, y el futuro se oscurecía más que nunca. «¡Vámonos!», gritó su hermana. Pero Alejandro se detuvo. Allí estaba Samuel, en la esquina oscura, observando. «No puedes dejarme escapar», murmuró, mirando fijamente a Alejandro. «La verdad está más cerca de lo que crees». Y en ese mismo instante comprendió. Lo que acababa de recibir no era solo un secreto, era una condena. La línea entre el pasado y el presente se había desdibujado,
y su vida nunca volvería a ser la misma. Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, sintió que el abismo se acercaba. ¿Podría enfrentarlo o se hundiría en los secretos que lo rodeaban? La lluvia continuaba cayendo y cada gota parecía prometer un próximo giro aún más devastador. Alejandro se quedó paralizado. El tiempo parecía detenerse mientras las palabras de su hermana resonaban en su mente. «No puede ser. ¿Tú eres mi hermana?» Su voz salió como un susurro, temblorosa. La multitud a su alrededor parecía borrarse, como si solo existieran ellos dos y aquel mendigo, Samuel, que los observaba fijamente. «Sí, pero no tengo tiempo para explicarte», dijo su hermana, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. «Ellos vienen por él». Ella señalaba al hombre de la chaqueta de cuero, cuya mirada ardía de rabia. «Debemos irnos ya». Pero justo cuando Alejandro iba a dar un paso hacia ella, un destello de luz iluminó la noche. Un ruido ensordecedor resonó en el aire, la explosión. Una onda de calor lo golpeó, lo lanzó hacia atrás. La lluvia ahora caía en un torbellino, mezclándose con fragmentos de vidrio y pedazos de asfalto voladores. La gente gritaba, caía al suelo, y él sintió que el pánico se esparcía como un virus. «¡Alejandro!», gritó su hermana, llamándolo desde el caos, pero él estaba atrapado en un instante que parecía extenderse para siempre. La presión de la explosión resonaba en su pecho. En medio de la confusión, sus ojos se encontraron con los de Samuel, y lo que vio lo congeló por completo. El mendigo sonreía. No era una sonrisa despreocupada, sino una que sugería que él sabía algo que jamás había compartido. Samuel dio un paso adelante, y en un movimiento rápido levantó su brazo, mostrando el mismo símbolo que estaba grabado en la muñeca de Alejandro. «No lo dejes escapar», gritó, pero sus palabras se desvanecieron en el estruendo. Todo sucedió demasiado rápido. El grupo de hombres con la chaqueta de cuero, ahora enloquecidos, se movían a través del viento que arremetía, buscando a Samuel con una fuerza desenfrenada. Ellos no eran solo cazadores, eran sombras del pasado, un pasado que Alejandro aún no comprendía. «¿Quiénes son?», preguntó Alejandro, sintiendo que la voz se le nublaba. Cada palabra era un hilo que se rompía al tocar la realidad, y mientras el grupo de hombres se acercaba, el sentido de peligro lo hizo temblar. «¿Qué está pasando?». Pero antes de que alguien pudiera responder, una figura apareció de la nada junto a él. Un hombre, un desconocido con una cicatriz prom. ¡Qué verdad! Alejandro no comprendía. La presión del momento le hacía sentir la cabeza como si estuviera a punto de estallar. «Tu madre», comenzó el hombre, pero una risa cruel interrumpió su frase. Era el hombre de la chaqueta de cuero, acercándose con paso firme. «¿Tu madre? No hay madre en esta historia, niño. Lo que corre por tus venas no es lo que piensas». «¡Cállate!», gritó su hermana, tratando de protegerlo. Pero Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Las palabras del hombre lo atravesaron como un rayo. Cada respiración se tornaba más pesada, y el mundo se oscurecía a su alrededor. «¡Mientes!», vociferó Alejandro, su voz abrumada por la confusión. Pero en lo profundo sabía que había un eco de verdad. La rabia se mezcló con el miedo, y a cada instante que pasaba, su corazón latía más rápido. Una multitud aterrorizada lo observaba, los murmullos creciéndose. Los efectos de la explosión estaban comenzando a hacerse notar. Luces apagándose, el caos incrementando. Los hombres de la chaqueta se lanzaron hacia Samuel, y Alejandro sintió el impulso de actuar. «¡No lo toquen!», gritó, pero ya era tarde. Una lluvia de balas resonó. 2 disparos y el aire se llenó de gritos, el caos arrastrándolo de nuevo.
Samuel se retorció, pero no retrocedió. El mendigo miró a Alejandro con una intensidad que lo dejó sin aliento. La pregunta era clara y todavía estaba por responder. ¿Quién era realmente Alejandro? Y cuando un último disparo sonó, el impacto fue devastador. El mundo parecía girar con un crescendo aterrador. ¿Era ese el final o solo el comienzo de sus peores pesadillas? Todo lo que creía destrozándose en 1000 pedazos. La lluvia mezclada con sangre y secretos pasados le confirmó una cosa: su vida nunca volvería a ser igual. La lluvia seguía cayendo con furia, mientras Alejandro sentía que el caos a su alrededor alcanzaba niveles insostenibles. La explosión había sacudido el suelo, y con cada grito su corazón se aceleraba más. Miró hacia su hermana, sus ojos suplicantes, llenos de miedo, pero en un instante todo quedó paralizado. Un segundo disparo resonó y fue como si el tiempo se detuviera. Alejandro se aferró a su hermana con fuerza, pero una sombra oscura se deslizó entre ellos, una figura que llegó como una tormenta. ¡Mueveos!, gritó Samuel, con un fervor que lo sorprendió a todos. Alejandro apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el mendigo se levantara, transformándose ante sus ojos. Su piel oscura brilló con una luz extraña y un aura poderosa. El secreto que busca sigue la marca. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué marca? Pero en ese momento la figura de su hermana se desvaneció cuando el hombre de la chaqueta de cuero se acercó. La desesperación se apoderó de él. ¡Samuel!, gritó, pero el mendigo se giró rápidamente, como si algo más lo guiara. «El tiempo se acaba. ¡Sigan! ¡No se detengan!». Alejandro vio cómo Samuel se abalanzaba hacia el grupo de hombres, deteniéndose justo antes de que las balas lo alcanzaran. «¡Quítame esto!», rugió, y de repente dio un giro, mostrando un antiguo símbolo grabado en su pecho. «¡Ábrete al legado!». El aire vibró, y Alejandro sintió una conexión, como si esos momentos estuvieran entrelazados por fuerzas invisibles. De pronto, la realidad se torció. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, y las sombras del pasado se hicieron más densas. La multitud retrocedía, aterrorizada. Alejandro sintió un escalofrío. Algo se rompía en su interior. «¡No te lo lleves!», gritó una voz conocida. Era su hermana, pero no estaba sola. Un hombre más apareció a su lado, y Alejandro sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Su hermano. «Lo que no sabes puede matarte», dijo, sus ojos reflejando un horror inminente. Era un rostro que nunca había asociado con su vida. Un hermano que creía perdido. La confusión engulló a Alejandro. «¿Qué estás diciendo?». El carácter de su hermano era una mezcla explosiva de impotencia y rabia. «Tú no sabes lo que corre por tus venas, pendejo», añadió, su voz temblando por la presión. El hombre de la chaqueta de cuero se acercaba, y con él un nuevo miedo que envolvía la escena. Una voz resonó entre el caos. «¡Samuel, regresa!». Los hombres sin rostro comenzaron a girar como depredadores, y Alejandro sintió que el abismo se acercaba. Antes de que todo se desmoronara, un grito desgarrador se alzó frente a él. Alejandro temblaba. El hombre con la cicatriz la había tomado por el cuello, y todo se congeló. «¡Suéltala!», rugió, pero pronto se dio cuenta de que no podían detener la fatalidad. Una chispa ciega iluminó la noche, y antes de que se diera cuenta, el hermano notó una pequeña llave colgando del cuello de su hermana. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, la imagen se metáfora de su vida misma.
un laberinto de verdad y traición. ¡Alejandro! Su hermano gritó, y sus palabras se perdieron en el ruido ensordecedor. La llave es la respuesta. Encuentra la verdad antes que ellos. ¿Qué verdad?, murmuró Alejandro horrorizado. En ese instante el mundo estalló. Un destello de luz, una explosión tan intensa que todo desapareció en un mar de oscuridad. La lluvia cesó, y lo último que alcanzó a ver fue a su hermana desvaneciéndose en la noche. Cuando abrió los ojos nuevamente, se encontraba en un lugar desconocido. Un silencio profundo lo envolvía, pero la sensación de que algo vital se había perdido lo atravesaba. La confusión se mezclaba con el terror, y con cada palpitar de su corazón, una verdad inimaginable comenzaba a emerger. ¿Había sido todo un sueño? Y entonces escuchó un susurro en la distancia. El legado no ha terminado. Era la voz de Samuel, y cada palabra parecía cargar de significado. Alejandro se dio cuenta que su vida había tomado un giro que no podía entender, pero algo le decía que el camino apenas comenzaba, y el terror en su pecho lo impulsó hacia la verdad. Las sombras eran más profundas ahora, y la única certeza era que todo había cambiado. Su familia, su vida, su historia, todo se encontraba en el hilo del destino. ¿Podría encontrar la verdad y salvar a aquellos que amaba? Pero una pregunta le atormentaba. ¿Se atrevería a descubrir lo que realmente era? La oscuridad empezaba a despejarse, pero el silencio era ensordecedor. Alejandro se tomó un momento para recuperar el aliento. Su mente aún tambaleaba entre la confusión y el terror. Antes de que pudiera procesar todo lo que había ocurrido, escuchó una voz familiar que lo sacudió de su estado de shock. ¡Alejandro! Era su hermana. ¡Mueve! La angustia estaba grabada en su rostro. Sin pensarlo, él dio un paso hacia ella, pero en el fondo de su ser había algo que le advertía que era un error. Algo no encajaba. Sin embargo, la realidad se tornó aún más aterradora cuando un nuevo grito hizo eco en la noche. ¡Alejandro! ¡Escúchame! La voz era de Samuel, pero sonaba diferente, más intensa, como si la tormenta hubiera despertado algo en él. La verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas. Los hombres de la chaqueta de cuero se acercaban, y el abismo se cernía sobre ellos. Alejandro sentía que el tiempo se aceleraba, pero el miedo lo mantenía paralizado. La figura de Samuel se volvió más definida, y por primera vez no parecía un simple mendigo. Su mirada era de alguien que había enfrentado tormentas mucho peores. ¡Corre! ¡Ahora!, gritó, y al instante un grupo de hombres armados emergió de las sombras, buscando a Samuel como si fueran demonios en la noche. Alejandro sintió que su piel se erizaba. «¡No dejes que te atrapen!», exclamó su hermana, su voz llena de pánico. La tensión llenaba el aire como un tambor que latía rápidamente. Justo cuando todos se preparaban para huir, un estruendo ensordecedor sacudió el entorno. Como un relámpago, la escena cambió. Un nuevo grupo irrumpió en la escena, y a medida que la lluvia comenzaba a caer de nuevo, todo se volvió caótico. La confianza que había en él se desvaneció en un instante. «¿Qué está pasando?», murmuró, mirando a Samuel. Fue en ese momento que la tormenta estalló en toda su furia. Una figura imponente, un hombre alto que parecía salir de una historia de pesadilla, se puso enfrente de él y su hermana, alzando una mano. «¡Basta!». El hombre tenía un aire de autoridad que dejó a todos paralizados, pero en un giro inesperado levantó la mano y reveló un antiguo medallón.
el mismo símbolo que había visto en la muñeca de Samuel. «Soy tu padre», dijo, y la sangre de Alejandro se congeló. «¿Qué? ¡No! ¡Es imposible!». La incredulidad lo abrumó. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Las piezas del rompecabezas de su vida se desmoronaban ante sus ojos. Todo el dolor que había sentido, toda la incertidumbre de su pasado, brotó en ese instante como un torrente. ¿Por qué no había sabido esto? La mirada dura de este hombre lo atravesó, y cada palabra que salía de sus labios parecía un nuevo clavo en su ataúd emocional. «Vine a salvarte de ellos». Los hombres de la chaqueta de cuero se detuvieron, sorprendidos por la revelación. Alejandro se sintió mareado. «Esto no puede ser», balbuceó, sintiendo que sus rodillas flaqueaban. «Lo que corre por tus venas es más antiguo de lo que imaginas. Ellos vienen por el legado. Y tú eres la clave», continuó su padre, antes de que el caos estallara de nuevo. El hombre de la chaqueta de cuero comenzó a moverse hacia ellos, y la atmósfera se volvió explosiva. «¿Qué legado? ¿Por qué nunca dijiste nada?». Alejandro gritó, pero la furia de la tormenta y la violencia del momento lo abrumaron. Su corazón palpitaba con fuerza. Ya no estaba peleando solo contra desconocidos, sino contra la verdad de su propia existencia. Una verdad tan oscura que temía mirar de frente. «¡Alejandro, escápate!», le gritó su hermana. Pero él estaba paralizado, atrapado en una red de secretos que nunca había imaginado. ¿Acaso toda su vida había sido una mentira? ¿Era realmente su padre este extraño? El otro grupo, ahora en un frenesí, se lanzó sobre ellos. En un instante de confusión, un disparo resonó y todo se volvió negro. La explosión de sonido se mezcló con un grito desgarrador. La lluvia empezó a caer de nuevo, y cuando Alejandro logró abrir los ojos, todo había cambiado. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué querían? Y más importante aún, ¿quién era él realmente? La tormenta arremetía con violencia, pero en su interior se gestaba la peor tempestad de todas, la duda. La oscuridad empezaba a despejarse, pero el silencio era ensordecedor. Alejandro se tomó un momento para recuperar el aliento. Su mente aún tambaleaba entre la confusión y el terror. Antes de que pudiera procesar todo lo que había ocurrido, escuchó una voz familiar que lo sacudió de su estado de shock. «¡Alejandro! Era su hermana! ¡Mueve!». La angustia estaba grabada en su rostro. Sin pensarlo, él dio un paso hacia ella, pero en el fondo de su ser había algo que le advertía que era un error. Algo no encajaba. Sin embargo, la realidad se tornó aún más aterradora cuando un nuevo grito hizo eco en la noche. «¡Alejandro, escúchame!». La voz era de Samuel, pero sonaba diferente, más intensa, como si la tormenta hubiera despertado algo en él. «La verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas». Los hombres de la chaqueta de cuero se acercaban, y el abismo se cernía sobre ellos. Alejandro sentía que el tiempo se aceleraba, pero el miedo lo mantenía paralizado. La figura de Samuel se volvió más definida, y por primera vez no parecía un simple mendigo. Su mirada era de alguien que había enfrentado tormentas mucho peores. «¡Corre! ¡Ahora!», gritó, y al instante un grupo de hombres armados emergió de las sombras, buscando a Samuel como si fueran demonios en la noche. Alejandro sintió que su piel se erizaba. «¡No dejes que te atrapen!», exclamó su hermana, su voz llena de pánico. La tensión llenaba el aire como un tambor que latía rápidamente.
Justo cuando todos se preparaban para huir, un estruendo ensordecedor sacudió el entorno. Como un relámpago, la escena cambió. Un nuevo grupo irrumpió en la escena, y a medida que la lluvia comenzaba a caer de nuevo, todo se volvió caótico. La confianza que había en él se desvaneció en un instante. «¿Qué está pasando?», murmuró, mirando a Samuel. Fue entonces cuando la tormenta estalló en toda su furia. Una figura imponente, un hombre alto que parecía surgir de una historia de pesadilla, se puso enfrente de él y su hermana, alzando una mano. ¡Basta! El hombre tenía un aire de autoridad que dejó a todos paralizados. Pero en un giro inesperado, levantó la mano y reveló un antiguo medallón. El mismo símbolo que había visto en la muñeca de Samuel. «Soy tu padre», dijo, y la sangre de Alejandro se congeló. «¿Qué? No, es imposible». La incredulidad lo abrumó. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Las piezas del rompecabezas de su vida se desmoronaban ante sus ojos. Todo el dolor que había sentido, toda la incertidumbre de su pasado, brotó en ese instante como un torrente. ¿Por qué no había sabido esto? La mirada dura de este hombre lo atravesó, y cada palabra que salía de sus labios parecía un nuevo clavo en su ataúd emocional. «Vine a salvarte de ellos». Los hombres de la chaqueta de cuero se detuvieron, sorprendidos por la revelación. Alejandro se sintió mareado. «Esto no puede ser», balbuceó, sintiendo que sus rodillas flaqueaban. «Lo que corre por tus venas es más antiguo de lo que imaginas. Ellos vienen por el legado. Y tú eres la clave», continuó su padre, antes de que el caos estallara de nuevo. El hombre de la chaqueta de cuero comenzó a moverse hacia ellos y la atmósfera se volvió explosiva. «¿Qué legado? ¿Por qué nunca dijiste nada?», Alejandro gritó, pero la furia de la tormenta y la violencia del momento lo abrumaron. Su corazón palpitaba con fuerza. Ya no estaba peleando solo contra desconocidos, sino contra la verdad de su propia existencia, una verdad tan oscura que temía mirar de frente. «Alejandro, escápate», le gritó su hermana, pero él estaba paralizado, atrapado en una red de secretos que nunca había imaginado. La figura del hombre de la chaqueta de cuero se acercaba más, su sonrisa se hacía grotesca. «Tú no vas a escapar, Alejandro, tu destino está sellado». Sin previo aviso, un destello brillante cruzó el aire. El hombre de la chaqueta de cuero fue derribado, pero no por un disparo, sino por una figura oculta detrás de él. Un tercer personaje emergió de la oscuridad, un hombre con cicatrices en el rostro y ferocidad en los ojos. «Tú ya no tienes control aquí», gritó con voz retumbante, y en su mano sostenía un artefacto que parecía radiar poder. Alejandro sintió escalofríos recorrer su cuerpo. La explosión que siguió fue ensordecedora. Todo se volvió un torbellino de luz y sombra. Y cuando finalmente cesó, quedó un silencio inquietante. Alejandro se giró, buscando a su hermana, a su padre, pero había vacío a su alrededor. «¿Qué has hecho?», gritó el extraño de heridas abiertas, mirando al hombre del medallón. Repentinamente, en un giro desgarrador, Alejandro vio a su hermana caer al suelo, envuelta en humo y escombros. La imagen se congeló. Las palabras de Samuel retumbaban en su mente. «La verdad que buscas». Pero en un instante de horror, la figura de su padre se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La lluvia caía sobre él, arrastrando sus lágrimas en un torrente de confusión. La tormenta aún rugía a su alrededor, mientras Alejandro se quedó de pie, sin saber si todo aquel estruendo era real
o una pesadilla? ¡Alejandro! La voz resonó lejana y quebrada, y en ese momento entendió. La verdad que había estado buscando no solo era sobre su familia. Eran mitos, leyendas y ahora secretos que amenazaban con cocinarlo en fuego. La lluvia se mezclaba con su dolor y sintió que de alguna manera su vida acababa de tomar el giro más oscuro posible. Unas sombras se acercaban. La pesadilla apenas comenzaba. La oscuridad empezaba a despejarse, pero el silencio era ensordecedor. Alejandro se dio cuenta de que algo horrible estaba ocurriendo. Miró a su hermana. Su expresión estaba llena de terror, pero no había tiempo para comprender. La sensación de vacío en el pecho lo aplastaba. De repente, un sonido desgarrador llenó el aire. La figura de su hermana fue empujada hacia atrás, como si una fuerza invisible la hubiera arrastrado. ¡No! Gritó Alejandro, sus manos extendidas en un intento de alcanzarla. El caos se desató. La multitud se dispersó y el aire se llenó de gritos y pánico. Mientras la lluvia caía a cántaros, la sombra de un hombre emergió del caos. Era el hombre de la chaqueta de cuero, pero se movía de manera extraña, flotando más que caminando. Sus ojos centelleantes revelaban que algo sobrenatural estaba en juego. ¿Te gusta lo que ves, Ale?, dijo con una sonrisa retorcida. Sin poder articular una respuesta, Alejandro sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¡Suéltala!, vociferó, pero su voz se perdió en el estruendo. El hombre se acercó, y algo en su mirada lo hacía temer lo peor. Lo que corre por tus venas, hijo, es más poderoso de lo que crees, dijo, su voz resonando como un eco lejano. Eres el elegido para llevar el legado. Cada palabra lo golpeaba como una ola fuerte. ¿Elegido? ¿De qué demonios hablas? ¿Qué legado? Alejandro sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, que las respuestas seguían eludiéndolo. La lluvia torrencial lo empapaba, pero el sudor frío le corría por la frente. De repente, un estruendo retumbó, y lo que parecía un callejón tranquilo, ahora se convertía en un campo de batalla. Un destello brilló en sus ojos. Los hombres armados del grupo rival comenzaron a caer, uno tras otro, como si una fuerza invisiblemente letal los estuviera derribando. Alejandro apenas pudo reaccionar cuando una sombra oscura se deslizó entre ellos, acercándose rápidamente. ¡Alejandro! La voz de su hermana lo hizo girar. Ella estaba de pie, pero algo la rodeaba. ¡No dejes que te atrapen!, gritó mientras su rostro se distorsionaba en un terror absoluto. Alejandro no entendía, no podía procesar lo que veía. En un giro inesperado de eventos, su hermana extendió la mano, y de su cuerpo emergió una luz brillante, una energía pulsante que iluminó la noche. Era como si el mismo cielo hubiera abierto sus puertas. ¡Esto es tuyo!, exclamó. ¿Qué es esto? Alejandro balbuceó, sintiendo que su propia existencia se tambaleaba. El medallón que había visto antes en su padre relució en su cuello, encapsulando toda la luz y la verdad que su familia había escondido. Justo cuando intentó acercarse, la sombra del hombre de la chaqueta se interpuso. ¡No puedes!, gritó. No sabes lo que harás al invocar ese poder. Podría destruir todo lo que eres. Pero era demasiado tarde. La energía estalló, un remolino de luz y oscuridad, y Alejandro sintió que sus pies se despegaban del suelo. Todo se desvaneció en un estallido de colores vibrantes. Cuando volvió en sí, estaba en un lugar diferente, un vasto paisaje iluminado por una luz dorada. Su respiración era pesada. El aire puro y fresco llenaba sus pulmones. Pero al girarse, lo que vio lo dejó sin aliento. Su hermana estaba allí, pero ya no era la misma. «Eres tan ingenuo, Alejandro», dijo ella. Sus ojos destilaban un poder que jamás había visto. «El legado no solo es tuyo, es nuestro»,
Y ahora, con el poder que llevas dentro, somos los amos de nuestro destino. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué te ha pasado? La incredulidad se transformó en horror. ¿Qué has hecho? Esta no era la mujer que conocía. La sombra del hombre de la chaqueta de cuero comenzó a reemerger, sonriendo con satisfacción. Él siempre fue el elegido, rugió, apuntando hacia ella. Pero ahora hay más en juego de lo que imaginas. Tengamos cuidado, porque esto apenas comienza. Y de repente, todo se oscureció de nuevo, quedando Alejandro atrapado entre dos fuerzas encontradas. La identidad de su hermana y su mundo igual de velados por un manto de secretos. ¿Había desatado algo que no podía controlar? La duda y la desesperación se acumulaban en su pecho mientras el eco de la batalla resonaba a lo lejos. No sabía a quién creer. La lluvia había cesado, pero el tormento dentro de él recién comenzaba. La oscuridad empezaba a despejarse, pero el silencio era ensordecedor. Alejandro se dio cuenta de que algo horrible estaba ocurriendo. Miró a su hermana. Su expresión estaba llena de terror, pero no había tiempo para comprender. La sensación de vacío en el pecho lo aplastaba. De repente un sonido desgarrador llenó el aire. La figura de su hermana fue empujada hacia atrás, como si una fuerza invisible la hubiera arrastrado. ¡No! Gritó Alejandro, extendió sus brazos en un intento de alcanzarla. El caos se desató. La multitud se dispersó y el aire se llenó de gritos y pánico. Mientras la lluvia caía a cántaros, la sombra de un hombre emergió del caos. Era el hombre de la chaqueta de cuero, pero se movía de manera extraña, flotando más que caminando. Sus ojos centelleantes revelaban que algo sobrenatural estaba en juego. «¿Te gusta lo que ves, Ale?», dijo con una sonrisa retorcida. Sin poder articular una respuesta, Alejandro sintió como un escalofrío le recorría la espalda. «¡Suéltala!», vociferó, pero su voz se perdió en el estruendo. El hombre se acercó y algo en su mirada lo hacía temer lo peor. «Lo que corre por tus venas, hijo, es más poderoso de lo que crees», dijo, su voz resonando como un eco lejano. «Eres el elegido para llevar el legado». Cada palabra lo golpeaba como una ola fuerte. «¿Elegido? ¿De qué demonios hablas? ¿Qué legado?». Alejandro sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, que las respuestas seguían eludiéndolo. La lluvia torrencial lo empapaba, pero el sudor frío le corría por la frente. De repente, un estruendo retumbó, y lo que parecía un callejón tranquilo ahora se convertía en un campo de batalla. Un destello brilló en sus ojos. Los hombres armados del grupo rival comenzaron a caer, uno tras otro, como si una fuerza invisiblemente letal los estuviera derribando. Alejandro apenas pudo reaccionar cuando una sombra oscura se deslizó entre ellos, acercándose rápidamente. Alejandro, la voz de su hermana lo hizo girar. Ella estaba de pie, pero algo la rodeaba. «No dejes que te atrapen», gritó, mientras su rostro se distorsionaba en un terror absoluto. Alejandro no entendía, no podía procesar lo que veía. En un giro inesperado de eventos, su hermana extendió la mano, y de su cuerpo emergió una luz brillante, una energía pulsante que iluminó la noche. Era como si el mismo cielo hubiera abierto sus puertas. «¡Esto es tuyo!», exclamó. «¿Qué es esto?», Alejandro balbuceó, sintiendo que su propia existencia se tambaleaba. El medallón que había visto antes en su padre relució en su cuello, encapsulando toda la luz y la verdad que su familia había escondido. Justo cuando intentó acercarse,
La sombra del hombre de la chaqueta se interpuso. «¡No puedes!», gritó. «No sabes lo que harás al invocar ese poder. Podría destruir todo lo que eres». Pero era demasiado tarde. La energía estalló, un remolino de luz y oscuridad. Y Alejandro sintió que sus pies se despegaban del suelo. Todo se desvaneció en un estallido de colores vibrantes. Cuando volvió en sí, estaba en un lugar diferente. Un vasto paisaje iluminado por una luz dorada. Su respiración era pesada. El aire puro y fresco llenaba sus pulmones. Pero al girarse, lo que vio lo dejó sin aliento. Su hermana estaba allí, pero ya no era la misma. «Eres tan ingenuo, Alejandro», dijo ella. Sus ojos destilaban un poder que jamás había visto. «El legado no solo es tuyo, es nuestro. Y ahora, con el poder que llevas dentro, somos los amos de nuestro destino». Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué te ha pasado?». La incredulidad se transformó en horror. «¿Qué has hecho? Esta no era la mujer que conocía». La sombra del hombre de la chaqueta de cuero comenzó a reemergir, sonriendo con satisfacción. «Él siempre fue el elegido», rugió, apuntando hacia ella. «Pero ahora hay más en juego de lo que imaginas. Tengamos cuidado, porque esto apenas comienza». Y de repente se escuchó un grito desgarrador. Era su hermana, pero la voz no era de dolor, sino de desafío. «Sé lo que eres. No eres mi hermano». Y, en un giro rápido, la imagen de Alejandro se reflejó en su rostro, pero deformada, más oscura, como si una sombra naciera al lado de ella. «¿Cómo?», Alejandro balbuceó. «¿Qué significa eso?». Con cada palabra comenzaba a llevarse un peso mayor. La revelación fue como un rayo. «Tú no eres el único que lleva el legado», dijo su hermana. «Todo este tiempo lo he guardado en mi interior. Esa energía en mí». «¿Qué?». Alejandro sintió que su aliento se cortaba. «No puede ser. Soy el último eslabón del poder que necesitas. Pero tú has sido solo un peón en esta historia. El verdadero heredero del legado soy yo». Y antes de que pudiera asimilar la magnitud de sus palabras, la luz que los rodeaba empezó a distorsionarse. Un destello oscurecido por sombras se precipitó hacia ellos, recogiendo el eco de su realidad. La luz dejó paso a un vacío profundo, y la figura de su hermana desapareció ante sus ojos, dejándolo solo en la niebla. El eco de la risa del hombre de la chaqueta de cuero retumbaba en la distancia, y Alejandro, atrapado en su propia confusión, sintió que todo se deslizaba de sus manos. «¿Qué has hecho?». En ese instante, todo se oscureció de nuevo, quedando Alejandro atrapado entre dos fuerzas encontradas: la identidad de su hermana y su mundo igual develados por un manto de secretos. Había desatado algo que no podía controlar. La tormenta aún rugía a su alrededor, mientras Alejandro se quedó de pie, sin saber si se había dado cuenta de lo que había perdido para siempre. La oscuridad comenzó a despejarse, pero el silencio era Enzo. «¿Esto es real?», murmuró, su voz apenas un susurro. La niebla que lo rodeaba se espolvoreaba con un brillo tenue, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos a punto de revelarse. Su corazón latía en su pecho como un reloj de cuenta regresiva, y un sudor frío le recorría la frente. De repente, un repentino estallido rompió el silencio, un grito desgarrador que parecía venir de la misma distancia en la que había perdido a su hermana. Alejandro giró la cabeza. Su instinto lo llevó a buscar originario de ese sonido. Su estómago se retorcía. «No, por favor»,
soltó, sintiendo un nudo formarse en su garganta. El pálido resplandor a su alrededor comenzó a oscilar y se detuvo en un punto. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, una figura emergió de la bruma. Era Samuel. Su rostro reflejaba una mezcla de desesperación y resolución. «Alejandro, lo que has desencadenado es más peligroso de lo que imaginas», gritó, con los ojos muy abiertos, casi como un animal acorralado. «¿Samuel? ¿Qué está pasando?» Alejandro sintió que su voz se quebraba. «Ellos están aquí, deben escapar ya». Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la sombra del hombre de la chaqueta de cuero se cernía de nuevo sobre ellos. Todo en él parecía más oscuro, más potente. «No puedes huir, Alejandro», dijo con una risa fría, sus ojos brillando con un fuego interno. «Ya ha comenzado el juego». Lentamente un grupo de figuras emergió del fondo, formando alrededor. Hombres y mujeres de rostros conocidos, aunque distorsionados por la tormenta que los había rodeado. Gente que había sido parte de su vida solitaria y excesiva. Alejandro sintió que la rabia y el miedo crecían dentro de él. «¿Qué quieren de mí?» Una de las figuras, una mujer cuya voz mostraba un color familiar, dio un paso al frente. «Te queremos, Alejandro». Sus ojos eran de un azul vibrante, pero había algo innatural en su mirada. «Eres el vínculo, el legado que puede reiniciar todo». «¿Qué? ¿No quiero ningún legado?», Alejandro gritó. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras un sudor frío corría por su espalda. La confusión se había transformado en un caos interno. Estaba tapado entre su pasado y un futuro que no podía comprender. Pero lo que sucedió después dejó a todos en shock. Una explosión repentina retumbó a su alrededor, y la luz se apagó. En un instante, todo se tornó negro. Cuando la luz volvió, la figura de Samuel había desaparecido. Alejandro se encontraba solo de nuevo, pero algo había cambiado. Era como si una restricción invisiblemente abrumadora hubiera caído sobre él. «Samuel, ¿dónde estás?» Finalmente, las sombras comenzaron a levantarse, y ante él, en el centro de aquel caos, estaba su hermana. Pero no estaba sola. A su lado estaba el hombre de la chaqueta de cuero, quien ahora parecía más sólido, más humano. «No puedo dejar que lo hagas, hermano», dijo ella, y sus palabras eran un eco desgarrador. «¿Hermano? ¿Qué demonios? ¿Tú?» Alejandro sintió un volcán de emociones erupcionar en su interior. La verdad estaba ahí, en sus ojos, al borde de una revelación. «¿Eres mi hermana? ¿Oh?» Fue como si el tiempo se detuviera. El hombre extendió su mano. «Tu madre fue parte de esto, Alejandro. Te han mentido siempre. Tú no eres solo un legado. Eres la clave para desatar todo. Y deseo que me sigas». Sus palabras flotaron en el aire y se sintió como si el mundo se desvaneciera bajo sus pies. «¿Qué?» Su mente luchaba por procesar la traición y el dolor que venían de su propia sangre. «No puede ser». En un movimiento rápido, su hermana se volvió hacia él. Sus ojos ahora eran de fuego, llenos de una pasión incontrolable. «Es la verdad, Alejandro. Ahora concentra tu energía. Solo nosotros podemos detenerlos». La tensión fue palpable, y en un giro monstruoso de eventos, la multitud indignada comenzó a disolverse, la niebla envolviendo cada uno de sus pasos. La urdimbre de su vida estaba sujeta a un solo hilo, y de algún modo sabía que el instante de la verdad había llegado. Pero toda la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse. Entonces un grito resonó desde la distancia. Una mujer aparentemente conocida se acercaba, sus ojos llenos de desespero. «Alejandro, ten cuidado,
Pero antes de que pudiera reaccionar, la niebla se oscureció una vez más. La última visión que tuvo fue un destello de luz y sombras girando en espiral antes de que todo se volviera negro. La pregunta lo atravesó como un puñal. ¿Qué había desatado realmente? En la confusión, se dio cuenta de que se encontraba en un abismo del que no sabía si podría salir. ¿Era Masco un legado? ¿O era un monstruo en busca de destruirlo todo? Su destino estaba sellado, pero el costo sería mucho mayor de lo que jamás había imaginado. El caos se desató en un instante. Alejandro se encontró de pie, temblando, observando la lucha entre sombras y luces que se desenvolvía a su alrededor. La figura de su hermana brillaba con una energía que nunca había visto, pero había algo inquietante en ella. Samuel estaba a su lado. Sus ojos reflejaban el peligro inminente. ¡Ahora!, exclamó, su voz rasgada por la urgencia. Alejandro no sabía qué hacer. La sombra del hombre de la chaqueta de cuero se acercaba, sonriendo, como si todo estuviera en su control. Pero en el fondo, algo encendió una chispa de valentía en su pecho. Hacia su hermana, gritando, «¡No tienes que hacer esto! ¡Lucha!». Su voz resonó como un eco en la niebla, buscando llegar a la parte de ella que aún recordaba quién eran. Al escuchar su nombre, su hermana titubeó un momento. «¡Alejandro!», gritó. Su mirada se tornó en algo más humano, más confiable. «No puedo controlarlo. Está dentro de mí». Sus palabras salieron entrecortadas, con dolor. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Pero yo puedo ayudarte», insistió, acercándose lentamente hacia ella. La tensión creció como un volcán a punto de estallar. El hombre de la chaqueta hizo un gesto y dejó caer un objeto brillante que iluminó la escena. Era el medallón, el mismo que había visto en su padre. «Ese es el símbolo del legado. Úsalo, Alejandro, y todo cambiará», dijo Samuel, apuntándolo. Los ojos de Alejandro se abrieron al darse cuenta. El poder que había buscado estaba justo frente a él. ¿Usarlo? ¿Y si es un engaño?, preguntó, el dilema pesando en cada palabra. «¡Ay, es nuestra única opción!», exclamó su hermana, luchando contra la sombra que intentaba controlarla. «Confía en mí». Sin pensarlo, Alejandro se lanzó a recoger el medallón, sintiendo su energía fluir a través de sus dedos. Era como un voltaje que recorrió su cuerpo. La luz que emanaba lo envolvió, y por un momento todo el dolor, terror y dudas parecieron desvanecerse. En un giro de la mano, concentró su energía en su hermana. «Recuerda quién eres. Eres más fuerte que esto». La luz creció entre ellos, una conexión que ninguno comprendía del todo, pero que ambos sentían honda y verdadera. El hombre de la chaqueta se lanzó hacia ellos, su risa resonando como un trueno. «Lo que han desatado no se puede controlar. ¡Ya! ¡Es demasiado tarde!». Pero Alejandro no se detuvo. Con un grito decidido, lanzó la energía hacia la figura de su hermana. Una explosión de luz que resplandeció en el aire. El impacto fue inmediato. La sombra del hombre de la chaqueta se retorció, su rostro reflejando el shock. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», gritó, mientras las sombras comenzaban a disiparse, liberando la tormenta que había mantenido prisioneros a Alejandro y su hermana. El medallón resonó y, de repente, cada figura comenzó a desvanecerse. Samuel sonrió, una sonrisa llena de esperanza. «La verdad ha salido a la luz. Ustedes son el cambio que esta familia necesita». Alejandro se sintió ligero, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Su hermana lo miró, lágrimas en los ojos. «¡Lo hicimos! ¡Somos libres!
Con una última mirada llena de promesas, las sombras se disiparon, dejando solo claridad y luz. Estaban en un terreno nuevo. El peligro había desaparecido, pero las preguntas persistían en el aire. ¿Qué pasaría con su familia? ¿Cuántos secretos seguían ocultos? Con su corazón acelerado, Alejandro levantó la vista, sabiendo que todo estaba por comenzar. La vida no volvería a ser la misma. Se sentía listo para enfrentarlo, pero la incertidumbre del futuro lo envolvía. «Recuerda, Alejandro, el legado no termina aquí», dijo Samuel, su voz resonando en la tranquilizante brisa. Alejandro sintió que todo cambiaría. La escena oscureció, y mientras el mundo giraba a su alrededor, Alejandro sintió que el ciclo apenas comenzaba. ¡Ey, espera un momento! Antes de cerrar esta aventura increíble, necesito recordarte algo muy importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin aviso. Revisa el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de esos episodios exclusivos que vienen. También, aplasta ese like ahora. Eso me ayuda mucho con el algoritmo. Es el momento de demostrar tu apoyo. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero leer lo que piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Tu participación marca la diferencia, así que no esperes ni un segundo más para hacerlo.